El silencio es un territorio inexplorado para muchos, un lugar donde se encuentran las preguntas más profundas y las respuestas más honestas. Cuando las palabras se agotan, cuando la voz ya no puede sostener el peso de la historia compartida, aparece esa pausa que algunos interpretan como indiferencia y otros como abandono. Pero el silencio auténtico, ese que nace de la necesidad de protegerse, puede convertirse en un refugio, en un mensaje más poderoso que cualquier grito. ¿Cuántas veces has sentido que tus palabras se desperdician en oídos sordos? ¿Cuántas veces has repetido tus límites, tus necesidades, hasta quedarte sin aliento? En esta exploración del poder de desaparecer en el momento correcto, vamos a descubrir por qué callar puede ser tu acto más valiente y liberador. El silencio no es simplemente la ausencia de sonido. Es un lenguaje en sí mismo. Está cargado de significado, de historia, de emociones no resueltas. Cuando decides guardar silencio, estás enviando un mensaje claro. Ya no estás dispuesto a ser ignorado, manipulado o subestimado. Es una renuncia a seguir participando en una dinámica tóxica. Desde la psicología junguiana, el silencio puede leerse como un símbolo de la retirada hacia el inconsciente, un viaje hacia adentro que te permite confrontar tus sombras y sacar a la luz lo que estaba escondido. Mientras tanto, quienes te rodean se quedan con el eco de tu ausencia, obligados a escuchar sus propias voces sin el ruido que antes los distraía. En este viaje interior, descubrimos que el silencio es un espejo que refleja nuestras heridas y nuestras fuerzas. Es un acto de autoescucha, una pausa necesaria para reconectar con tu esencia y recordar quién eres cuando no estás ocupado cuidando de otros. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si dejaras de hablar para defenderte y comenzaras a callar para proteger tu paz? A veces creemos que explicarlo todo nos asegura comprensión, pero la verdad es que no todos están listos para escuchar. Carl Jung nos invitaba a observar nuestras sombras, esos aspectos de nosotros que negamos o proyectamos, porque solo al integrarlas podemos dejar de repetir patrones de dolor. El silencio te ofrece ese espacio seguro para mirar hacia adentro sin juicio. Abrir espacio para el silencio también significa abrir espacio para el autocuidado. Vivimos en una cultura que nos empuja a responder de inmediato, a justificar cada movimiento, a dar explicaciones exhaustivas. Pero, ¿qué pasaría si te permitieras simplemente no responder? Ese acto de callar cuando alguien te hiere no es cobardía, es sabiduría, es reconocer que tus palabras ya no transforman la situación y que tu energía puede emplearse mejor en sanar. Desde la perspectiva junguiana, esta retirada es una forma de individuación, el proceso mediante el cual te conviertes en quien realmente eres, integrando todas tus partes. Es en el silencio donde escuchas la voz de tu propio espíritu, esa que te recuerda tus valores, tus límites y tus sueños. El silencio te ayuda a recuperar poder porque te saca del juego de la reactividad. Cuando te niegas a reaccionar ante la provocación, rompes la dinámica que te mantenía atrapado. Dejas de alimentar los dramas, de ser la figura que absorbe la culpa de otros y permites que cada uno se responsabilice de su propio caos. Esta capacidad de desaparecer en el momento correcto implica confiar en que no necesitas forzar nada para que la vida se reordene a tu favor. ¿Cuántas veces has vuelto a una conversación esperando un cambio y solo has recibido más de lo mismo? Al callar, dejas que el otro se encuentre con su propia sombra. Esa es la verdadera medicina, permitir que cada quien enfrente sus errores sin tu intervención. Recordarás que Jung hablaba de la importancia de reconocer nuestro inconsciente colectivo.
ese espacio donde las experiencias compartidas de la humanidad se almacenan. Cuando guardas silencio, no solo te escuchas a ti mismo, también te conectas con ese saber ancestral. Te das cuenta de que no eres el único que ha sufrido por amor, que no eres la única que ha tolerado el desprecio. Tu silencio se une al de muchas otras personas que han decidido dignificarse, que han comprendido que hablar no siempre es la forma más efectiva de sanar. En esa red invisible, encuentras consuelo y fuerza, sabiendo que tu dolor tiene un propósito y que tu retirada abre el camino para algo nuevo. Sin embargo, callar no significa aislarse por completo ni cerrar el corazón para siempre. Se trata de aprender a elegir cuándo y con quién compartirte. Es permitir que el silencio depure tus relaciones, alejando a quienes se alimentan de tu energía sin reciprocidad y acercando a quienes pueden sostener un diálogo respetuoso. En la psicología de Jung, existe el arquetipo del viejo sabio, una figura que representa la madurez y la claridad. Este arquetipo te enseña a hablar solo cuando las palabras suman, cuando llevan luz, y a callar cuando solo podrían perpetuar la confusión. Así, el silencio se vuelve una herramienta de sabiduría, una manera de honrar tu propia evolución. A lo largo de este video profundizaremos en distintos aspectos del silencio y la retirada consciente, explorando cómo aplicarlos en ámbitos familiares, laborales, sociales y espirituales. Veremos cómo cada uno de estos espacios nos ofrece la oportunidad de practicar el arte de desaparecer sin rencor, con plena conciencia de que guardar silencio es una elección que surge del amor propio. Al final, te compartiré una estrategia concreta para identificar el momento exacto en el que tu silencio se convierte en tu mayor aliado, una guía práctica que te permitirá actuar con firmeza y compasión. Si este mensaje resuena contigo, te invito a suscribirte a nuestro canal y acompañarnos cada semana en nuevos viajes de autoconocimiento. Juntos, descubriremos que el silencio puede ser un acto de amor más poderoso que cualquier palabra. Nuestro primer viaje se adentra en las aguas profundas de la sombra, ese aspecto de la psique que contiene todo lo que no queremos ver de nosotros mismos. Jung nos advirtió que, si no hacemos consciente nuestra sombra, la proyectaremos en los demás. Así, cuando permitimos que otra persona descargue su basura emocional sobre nosotros, estamos reflejando algo que todavía no hemos integrado. ¿Cuántas veces has aguantado los reproches, las culpas y las frustraciones de alguien cercano creyendo que era tu deber soportarlo? El silencio consciente te invita a detener ese ciclo. No se trata de convertirte en una víctima ni en un salvador, sino en un observador de tus propias heridas. Al callar, te das permiso de sentir el peso de lo que has cargado, de reconocer que no te corresponde y de dejarlo caer. En este proceso de mirar la sombra, el silencio es tu aliado porque te obliga a escucharte sin filtros. Al no responder a los ataques, el ruido exterior disminuye y puedes distinguir la voz de tu propia sombra. Esa voz a veces te susurra que no vales lo suficiente o que necesitas la aprobación de los demás para sentirte vivo. Otras veces, te recuerda momentos en los que cargaste con responsabilidades ajenas para evitar el vacío. La psicología junguiana nos invita a dialogar con esta sombra, a reconocer que no es un enemigo, sino una parte de nosotros que necesita ser integrada. El silencio te brinda el espacio para comenzar ese diálogo interno, para descubrir qué heridas te impulsan a soportar lo insoportable y qué creencias te mantienen atrapado en la misma dinámica. Habitar la sombra y reconocerla no es un acto de juicio, sino de compasión. Cuando integras esa parte oscura,
dejas de proyectarla en los demás. Dejas de atraer personas que te menosprecian porque ya no necesitas ese espejo para ver tu propia falta de autoestima. Esto no significa que seas responsable de los abusos o maltratos que has recibido, sino que puedes aprender a poner límites claros. El silencio se convierte en un límite cuando ya no permites que te llenen de culpas ajenas. Al callar, detienes la cadena de reproches y comienzas a construir una nueva forma de relacionarte, una en la que tu dignidad no se negocia. Este proceso puede ser doloroso, pero es profundamente liberador. El silencio, además, es un acto de desidentificación. Cuando dejas de responder a los ataques verbales o emocionales, te das cuenta de que no eres lo que el otro dice de ti. No eres su crítica ni su etiqueta. Eres un ser completo con una sombra y una luz, y ambas merecen ser vistas. Al callar, renuncias a la necesidad de convencer al otro de tu valor y lo reconoces tú mismo. ¿Cuántas veces te has desgastado explicando por qué mereces respeto? ¿Cuántas veces has recitado una y otra vez tus razones para quedarte cuando ya no había amor? La práctica de desaparecer en silencio te permite soltar esa necesidad de validación externa y encontrar tu propia autoridad interior. A medida que avanzamos en este camino, es posible que experimentes resistencia. El silencio puede sentirse incómodo, como si traicionaras tu forma de ser. Tal vez te enseñaron que hablar siempre es lo correcto, que expresar todo evita malos entendidos. Pero la verdad es que no todos están dispuestos a escuchar ni a cambiar. Jung señalaba que la sombra es astuta y que cuando alguien no la reconoce, buscará excusas y culpables para evitar confrontarla. Si entras en ese juego, te pierdes en discusiones sin sentido. Por eso, la retirada consciente se convierte en un acto de sabiduría. Al callar, permites que el otro se encuentre con sus propias excusas, sin que tú seas el blanco de su descarga emocional. Quiero invitarte a reflexionar sobre cuántas veces te has convertido en el basurero emocional de alguien. ¿Cuántas veces has callado por miedo a que la otra persona se enoje, pero luego hablaste intentando que entienda y solo recibiste más rechazo? Ahora te invito a guardar silencio por ti, no por miedo, sino por amor propio. Imagina el poder de retirarte en el momento justo, de dejar de explicar lo que ya deberías saber, de permitir que tu ausencia hable por ti. Este no es un silencio vengativo ni pasivo-agresivo, es una pausa sanadora en la que puedes reconectar con tu sombra y empezar a integrarla. Cada vez que te sientas tentado a responder, recuerda que la dignidad también se expresa con un silencio firme. El proceso de integrar la sombra no termina cuando decides callar. Es una práctica constante, un camino de autoobservación. Al principio, puede que la culpa te ronde, que sientas que estás abandonando al otro. Sin embargo, debes recordar que no puedes salvar a quien no quiere ser salvado. Tu silencio no es un castigo para la otra persona, es una manera de dejar de salvarla a costa de tu salud mental. En el lenguaje de Jung, es una forma de dejar de alimentar la sombra del otro con tu luz. Es permitir que esa persona asuma su responsabilidad y que tú recuperes tu energía para crear algo nuevo. Desde ese lugar, podrás construir relaciones más equilibradas, en las que el intercambio sea genuino y no una proyección constante de heridas. Hay algo muy poderoso en comprender que el silencio también te ayuda a escuchar a quienes sí quieren escucharte. Cuando dejas de gastar tu voz en quienes no la valoran, descubres que existen personas dispuestas a sostener un diálogo honesto. Tu silencio abre espacio para estas nuevas conexiones. En términos junguianos,
Es como si al integrar tu sombra atraes a personas que también han trabajado en la suya y por tanto pueden encontrarse contigo en un lugar de mayor conciencia. Esta es una de las recompensas más hermosas de desaparecer en el momento correcto. Haces espacio para relaciones auténticas que honran tu luz y tus sombras. Sé que hablar del silencio en un mundo tan ruidoso puede parecer un acto radical. La sociedad nos dice que debemos dar explicaciones, ser transparentes, justificar cada paso, pero la sabiduría de Jung nos recuerda que no todo es racional, que hay procesos que se viven en la profundidad del inconsciente y que requieren silencio para manifestarse. No tienes que entenderlo todo con la mente. A veces, callar y observar tu propia reacción es suficiente para iniciar la transformación. Y cuando surja la culpa o la duda, mira a tu sombra con amor. Dile que estás aprendiendo a cuidarla sin sacrificarte por otros. A medida que exploramos más, puedes notar que el silencio te devuelve la paz. Esa paz no viene de fuera, sino de la certeza de que ya no participas en dinámicas destructivas. El silencio te rescata de las batallas que nunca podrías ganar, porque no dependen de ti. Te invita a guardar tu energía para proyectos y relaciones que realmente te nutren. ¿Recuerdas cuánta energía has invertido en discusiones interminables? Imagina ahora redirigir esa energía hacia tu crecimiento personal. Integrar la sombra no solo te libera del peso de las proyecciones ajenas, también te libera de tus propias proyecciones sobre los demás. En este proceso, es posible que te encuentres con emociones intensas, tristeza, rabia, miedo. El silencio te obliga a sentirlas porque ya no tienes la distracción de las conversaciones externas. Es crucial entender que estas emociones no son malas. Son señales de que algo importante está emergiendo. La psicología junguiana nos invita a acompañar estas emociones como mensajeros de la psique. Al callar, te permites escucharlas y descubrir qué necesitan. Tal vez tu tristeza te pide reposo, tu rabia te pide límite, tu miedo te pide protección. Honrarlas en silencio es darles un lugar digno en tu vida. El silencio también puede ser un acto de protesta. No una protesta ruidosa, sino una protesta interna contra todo lo que te ha alejado de ti. Al callar, dices no a seguir reproduciendo patrones de abuso. Dices basta a permitir que otros definan tu valor. Es una declaración de que, aunque el otro no lo entienda, tú sabes lo que mereces. Este acto de protesta no busca convencer al mundo, sino mostrarte a ti mismo que tienes la fuerza para romper cadenas. En ese sentido, el silencio es una revolución que ocurre adentro y que, con el tiempo, se refleja afuera en la calidad de tus relaciones. Finalmente, quiero recordarte que el silencio no es un destino final, sino un puente hacia una nueva manera de ser. Cuando se integra la sombra y se recupera la voz interior, se aprende a hablar desde un lugar más auténtico. La meta no es que nunca más hables, sino que tus palabras nazcan de la claridad y no de la reacción. El tema de la sombra nos enseña que callar puede ser el primer paso para escuchar realmente tu corazón. Y desde ahí, cuando vuelvas a hablar, lo harás con la convicción de quien se conoce y se respeta. Ana vivía en Guadalajara y tenía 28 años cuando se dio cuenta de que su casa se había convertido en una caja de resonancia para las frustraciones de todos. Su madre descargaba en ella las preocupaciones económicas. Su padre hablaba poco, pero cuando lo hacía, era para corregirla, y sus dos hermanos utilizaban su habitación como refugio emocional cuando sus relaciones fallaban. Ana, sin embargo, guardaba todo lo que sentía, creyendo que era su misión sostener a la familia. Había crecido escuchando que las mujeres
Debían ser el soporte del hogar, y cada vez que intentaba poner límites, alguien le recordaba lo ingrata que era por no dar más. Poco a poco, comenzó a cansarse y a darse cuenta de que llevaba años sin escucharse a sí misma. Un día, mientras cenaban, su madre comenzó a quejarse de nuevo de los gastos y le recriminó a Ana que aún no se casara para aliviar la carga económica de la casa. Ana respiró profundo y, en lugar de responder, se levantó de la mesa y salió al patio. Las palabras de su madre se quedaron suspendidas en el aire, como esperando un eco que no llegó. Esa noche, Ana decidió dejar de justificar sus decisiones. No hubo escena, no hubo gritos, solo silencio. Durante los días siguientes, su familia intentó provocarla con comentarios pasivo-agresivos, pero Ana se mantuvo en ese silencio firme, permitiéndose escuchar sus propios pensamientos por primera vez en años. En ese espacio de silencio, Ana se encontró con la parte de su sombra que anhelaba sentirse valorada solo cuando daba todo por los demás. Se dio cuenta de que su entrega ilimitada era una forma de buscar aceptación. El silencio le permitió ver que, mientras sus actos de sacrificio eran apreciados momentáneamente, nunca eran suficientes para garantizarle el respeto que merecía. Así comenzó a escribir en un diario todo lo que sentía, transformando sus palabras en un diálogo consigo misma. También buscó a una terapeuta que trabajaba con enfoque junguiano, quien la ayudó a reconocer cómo su sombra la llevaba a ocupar el rol de salvadora en su familia. Con el tiempo, la familia de Ana empezó a confrontarse con su propio comportamiento. Su madre tuvo que enfrentarse a su miedo a la soledad sin tener a quién culpar. Su padre comenzó a darse cuenta de que había descuidado la comunicación con sus hijos, especialmente con su hija mayor. Sus hermanos, al no contar con Ana como terapeuta, tuvieron que buscar ayuda en amigos y profesionales. El silencio de Ana había provocado un reacomodo doloroso pero necesario. Aunque hubo momentos de tensión, con el paso de los meses la dinámica se volvió más sana. Ana siguió callando cuando era necesario y cuando hablaba, lo hacía desde el respeto y la firmeza, sin culpa. Finalmente, Ana descubrió que su silencio no la alejaba de su familia, sino que le permitía acercarse a ellos desde otro lugar. Ahora, cuando su madre tenía problemas, Ana la escuchaba con límites claros y la acompañaba a buscar soluciones juntas, no a cargar con todo. Su padre comenzó a compartir sus propias vulnerabilidades y sus hermanos aprendieron a responsabilizarse de sus emociones. Ana comprendió que desaparecer en el momento correcto había sido su mayor acto de amor propio y, paradójicamente, el gesto que permitió que su familia creciera. Al integrar su sombra, su silencio se transformó en un puente hacia relaciones más auténticas, donde cada uno asumía su responsabilidad y nadie más se perdía en el ruido. Nuestro siguiente viaje nos llevará a explorar el arquetipo de la máscara o persona, ese rostro social que construimos para ser aceptados. Jung describía a la persona como el traje que usamos frente al mundo, una adaptación necesaria, pero que puede volverse sofocante si creemos que somos solo esa fachada. ¿Cuántas veces has sentido que tus palabras no reflejan lo que realmente sientes porque necesitas mantener cierta imagen? En el trabajo, en la vida social e incluso en la familia, solemos callar nuestras verdaderas emociones para proteger nuestra reputación. Pero, ¿qué pasa cuando desapareces detrás de esa máscara? El silencio que nace de la renuncia a la persona puede revelar tu autenticidad, aunque también puede llevarte a una crisis de identidad. La persona es una construcción social. Nos ayuda a encajar y a funcionar en comunidad. Sin embargo,
Cuando nuestra identidad se reduce a esa máscara, perdemos contacto con nuestras necesidades reales. En el contexto laboral, es común que la persona se confunda con nuestra valía. Somos la profesional impecable, el jefe imperturbable, la empleada sacrificada. Y cuando nos atrevemos a callar para no seguir alimentando esa imagen, muchas veces nos sentimos culpables. Jung advertía que creer que somos solo nuestra persona es una forma de traicionar nuestra esencia. El silencio en este caso no es evasión, es una retirada estratégica para reconectar con lo que hay detrás de la máscara. Al desaparecer de la escena por un momento, recuperamos la conciencia de nuestra humanidad. Salir de la persona en el ámbito profesional puede ser aterrador. ¿Qué ocurre si dejamos de ser la persona que siempre está disponible, la que nunca dice que no, la que acepta todas las tareas? Tal vez temamos perder el trabajo, la admiración de los colegas o la buena reputación. Pero el precio de sostener esa máscara puede ser muy alto. Agotamiento, resentimiento, pérdida de identidad. La renuncia al personaje puede comenzar con pequeños silencios. No responder de inmediato a un correo que exige una respuesta urgente. Tomar una pausa antes de aceptar otra responsabilidad. No justificar cada decisión. Estos actos de desaparición consciente te permiten ver que puedes ser valorado por lo que eres y no por la máscara que llevas puesta. Cuando estás atrapado en la persona, tus palabras suelen buscar aprobación externa. Te ajustas a lo que crees que los demás esperan de ti. Callar, en este sentido, te da espacio para escuchar tus verdaderos deseos y límites. Jung invitaba a sus pacientes a dialogar con sus distintos aspectos psíquicos, entre ellos la persona y el self. El silencio te permite escuchar a ambas partes y decidir cuál debe guiar tus acciones. ¿Te has sentido obligado a reír en una reunión laboral cuando en realidad te molestaba lo que se decía? Ese es un ejemplo de cómo la persona toma el control. El silencio te da la opción de retirarte y reflexionar si esa máscara todavía te sirve. Es importante recordar que la persona no es mala per se. Es necesaria para que podamos movernos en sociedad. El problema surge cuando nos identificamos completamente con ella. El silencio nos ayuda a observar esta identificación y a cuestionarla. ¿Cuánto de lo que dices y haces proviene de la necesidad de mantener tu imagen? ¿Cuántas veces has hablado para quedar bien y cuántas para ser fiel a ti? Desaparecer en el momento adecuado, es decir, no participar en conversaciones que sostienen tu máscara, puede ser incómodo al principio, puede que sientas miedo a ser juzgado. Sin embargo, esa incomodidad es señal de que estás dejando espacio para que emerja tu autenticidad. Dentro de la psicología junguiana, la persona cumple la función de proteger al ego de la crítica y de darle un lugar en la sociedad. Cuando decides callar y retirarte temporalmente del escenario, la persona se desestabiliza. Esto puede generar crisis, pero también grandes descubrimientos. Muchas personas que viven identificadas con su rol profesional experimentan un vacío enorme cuando dejan de trabajar. El silencio en esos momentos permite que surja la pregunta fundamental: si no soy mi trabajo, ¿quién soy? Esta pregunta, aunque dolorosa, es la puerta a la individuación. Al desaparecer del rol y callar, comienzas a escuchar respuestas que vienen de un lugar más profundo que tu tarjeta de presentación. El silencio aplicado a la persona también nos enseña a manejar el miedo a la desaprobación. Nuestra máscara se alimenta del reconocimiento externo. Al desaparecer, es posible que deje de recibir ese reconocimiento. Esto puede sentirse como una muerte simbólica, pero, tal como explicaba Jung,
Solo al morir simbólicamente puede renacer una parte más verdadera de ti. Cuando dejas de recibir halagos por ser siempre el primero en llegar y el último en irte, descubres que tu valor no depende de ello. Empiezas a preguntarte qué te motiva realmente, qué te apasiona más allá de tu imagen. Esa pausa en el ruido externo te conecta con tus verdaderos intereses y te da la oportunidad de ajustar tu vida a ellos. En este proceso pueden surgir emociones contradictorias. Por un lado, la liberación de dejar la máscara. Por otro, la ansiedad de no saber quién ser sin ella. El silencio es una herramienta para sostener ambas emociones sin juicio. No necesitas resolverlo todo inmediatamente. Puedes quedarte en ese espacio ambiguo, escuchando cómo se siente tu cuerpo, qué pensamientos aparecen, qué sueños emergen. Jung hablaba de los sueños como un acceso directo al inconsciente, donde se encuentran las verdades que no conocemos conscientemente. Al retirarte y callar, tus sueños pueden volverse más vívidos, ofreciéndote pistas sobre lo que tu psique necesita para sentirse integrada. Al observar tu máscara desde el silencio, también puedes ver las máscaras de otros con más claridad. Esto no es para juzgar, sino para comprender que todos estamos luchando con nuestra propia persona. Tal vez el colega que siempre parece fuerte está agotado detrás de su máscara. Tal vez tu jefe que parece inflexible está luchando con inseguridades que oculta. El silencio te da empatía porque te conecta con tu propia vulnerabilidad. Al desaparecer, dejas de competir por la mejor fachada y comienzas a valorar la humanidad compartida. Este cambio de perspectiva puede transformar tus relaciones laborales, haciéndolas más colaborativas y menos superficiales. Recuerda que, en el camino de la autenticidad, no se trata de eliminar completamente la máscara, sino de usarla cuando sea útil y retirarla cuando sea necesario. La desaparición consciente es el acto de quitarte la máscara por momentos para respirar. Nadie puede usar la misma cara social todo el tiempo sin agotarse. Al permitirte callar, puedes escuchar a tu auténtico yo y luego decidir cómo presentarte en el mundo de manera más coherente. Este equilibrio entre la persona y el self es esencial para una vida saludable. Jung lo llamó el proceso de individuación. Encontrar tu forma única de ser en el mundo, combinando tus máscaras útiles con tu esencia auténtica. En esta parte, quiero que te imagines a ti mismo en un escenario laboral. Sientes la presión de responder correos de inmediato, de demostrar que eres indispensable. Ahora imagina que decides no contestar ese correo fuera de horario y, en su lugar, te sientas en silencio a escuchar tu respiración. Esa pausa podría durar solo unos minutos, pero tiene el potencial de reconectarte con tus verdaderas prioridades. El silencio te recuerda que no eres un rol, que no necesitas justificar tu existencia a cada momento. Al desaparecer así, comienzas a educar a tu entorno laboral sobre tus límites y, aunque al principio haya resistencia, a largo plazo esto genera respeto. Desaparecer de la persona también puede implicar tomar decisiones más drásticas, como renunciar a un trabajo que ya no resuena con tu autenticidad. Jung decía que escuchar la voz del self puede requerir sacrificios externos. El silencio te prepara para esos saltos. Al callar, escuchas tu intuición con más claridad y distingues si tu deseo de irte es una huida o una búsqueda de algo más alineado. No tomas decisiones impulsivas, sino que permites que el silencio revele tus motivaciones. Este acto de desaparecer puede ser una de las expresiones más potentes de amor propio en el ámbito profesional, porque te recuerdas que vales más que una máscara.
Carlos, un ingeniero de 35 años de Buenos Aires, vivía atrapado en su persona profesional. Era el que siempre decía sí, el que se quedaba hasta la medianoche revisando reportes, el que nunca mostraba cansancio. Su familia lo admiraba, sus jefes lo elogiaban y sus colegas lo consideraban un héroe. Pero Carlos se sentía vacío. Había dejado de hacer música, de ver a sus amigos y de dormir bien. Cada vez que su jefe lo llamaba en días libres, Carlos atendía con una sonrisa, aunque por dentro deseara apagar el teléfono. Su pareja comenzaba a resquebrajarse porque él ya no tenía energía para la intimidad. Sabía que algo debía cambiar, pero el miedo a perder su reputación lo paralizaba. Un día, mientras revisaba un correo urgente de un domingo por la tarde, Carlos sintió un dolor punzante en el pecho. Asustado, fue al hospital. Aunque no era un infarto, el médico le advirtió que su estrés estaba afectando su salud seriamente. Esa noche, sentado en su sala, Carlos se quedó en silencio. No encendió la televisión ni revisó su teléfono. Escuchó el tic-tac del reloj y el sonido de su propia respiración. Recordó las palabras de un amigo que hablaba de la persona junguiana y de cómo nos esclaviza. Carlos se dio cuenta de que su máscara de héroe laboral lo estaba matando lentamente. En ese silencio, comprendió que debía desaparecer de ese rol, aunque fuera por un momento, para recuperar su vida. Durante la semana siguiente, Carlos comenzó a practicar pequeños silencios. Apagó su teléfono a las 8 de la noche, dejó de responder correos fuera de su horario y empezó a delegar tareas. Al principio sintió pánico, pensó que lo despedirían o que perdería oportunidades importantes. Sin embargo, nada de eso sucedió. Algunos colegas se molestaron, pero otros lo respetaron por su valentía. Su jefe tardó en acostumbrarse, pero finalmente entendió que un empleado agotado era menos productivo. Carlos empezó a retomar la música y a salir con sus amigos los fines de semana. Esos silencios fueron como respiraciones profundas en medio de una maratón. Lo mantenían conectado consigo mismo. Poco a poco, Carlos se atrevió a tomar decisiones más grandes. A los 6 meses de su cambio de hábitos, decidió renunciar a su trabajo y tomar un puesto en una empresa más pequeña con un ambiente menos competitivo. Sus colegas lo llamaron loco. Su familia se preocupó. Pero Carlos sabía que su máscara ya no podía sostenerse. El silencio lo había ayudado a escuchar su deseo de tener una vida más equilibrada. En su nuevo empleo, Carlos comenzó estableciendo límites claros desde el inicio. No respondía mensajes fuera de horario, a menos que fuera una emergencia. Participaba en proyectos que lo motivaban y rechazaba a aquellos que lo drenaban. Curiosamente, su productividad y creatividad aumentaron. Hoy, Carlos es un hombre que sigue usando una persona profesional cuando es necesario, pero no se confunde con ella. Conserva espacios de silencio cada día para reconectar consigo mismo. Entiende que desaparecer en el momento correcto no lo hace menos comprometido, sino más consciente de sus límites. Su relación de pareja mejoró, porque ahora llega a casa con energía y presencia. Volvió a tocar la guitarra y ha retomado contactos sociales que había perdido. El miedo a la desaprobación ya no dirige su vida. El silencio le enseñó que su valor no depende de estar siempre disponible, sino de estar presente consigo mismo y con quienes ama. Su historia nos muestra que quitarse la máscara de la persona puede ser doloroso, pero también profundamente liberador. Nuestro tercer viaje nos llevará a explorar la danza entre lo masculino y lo femenino dentro de nosotros
representada por los conceptos de ánima y animus en la psicología junguiana. Jung describía la ánima como la imagen del femenino en la psique del hombre y el animus como la imagen del masculino en la psique de la mujer. Estas energías internas influyen en cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. ¿Te has preguntado por qué, a veces, te exiges ser fuerte y racional cuando lo que necesitas es cuidar de tus emociones? ¿O por qué, otras veces, te entregas tanto que pierdes la capacidad de decidir con lógica? El equilibrio entre ánima y animus se manifiesta también en nuestra manera de comunicarnos y en nuestra relación con el silencio. Hablar de ánima y animus implica reconocer que todos llevamos dentro aspectos masculinos y femeninos que buscan expresarse. Cuando estas energías están desbalanceadas, tendemos a polarizarnos. Si tu animus está herido, puede que te cueste tomar decisiones, que sientas que siempre necesitas la aprobación de un hombre o de una figura de autoridad externa. Si tu ánima está reprimida, tal vez no te permitas sentir, llorar o descansar. El silencio te ayuda a escuchar esas voces internas. Al desaparecer del ruido de expectativas sociales, puedes distinguir qué parte de ti está actuando y qué necesita ser equilibrado. Jung sugería que la individuación también requiere integrar estas energías opuestas para lograr una personalidad más completa. En la vida cotidiana, el desequilibrio entre ánima y animus puede llevarnos a relaciones conflictivas. Tal vez atraigas personas que representan lo que reprimes. Si tu animus es controlador, podrías atraer a un compañero sumiso o viceversa. El silencio te permite observar estos patrones sin juzgarlos. Pregúntate, ¿qué busco compensar en el otro? ¿Estoy proyectando mi ánima herida en mi pareja? El acto de callar y desaparecer por un tiempo puede mostrarte hasta qué punto has entregado tu poder o has negado tu sensibilidad. Este reconocimiento es el primer paso para sanar y equilibrar estas energías. Cuando equilibras tu ánima y tu animus, tu forma de comunicarte cambia. Ya no hablas solo desde la lógica fría ni solo desde la emoción desbordada. Encuentras un punto medio donde tu palabra es firme y compasiva. Sin embargo, antes de llegar ahí, el silencio te ayuda a ver cómo te expresas. Si tiendes a hablar demasiado para complacer, ahí puede estar la influencia de un ánima desequilibrada que busca ser amada a toda costa. Si te callas para manipular, quizás tu animus esté dominando de manera tóxica. Desaparecer conscientemente es permitir que estas energías se escuchen entre sí y encuentren un modo de coexistir. La sociedad en la que vivimos suele premiar las cualidades atribuidas al animus: la lógica, la acción, la competitividad. Las cualidades asociadas a la ánima, como la intuición, la receptividad y la empatía, a menudo se consideran menos valiosas. Este desequilibrio se refleja en nuestro miedo al silencio. Creemos que callar es símbolo de debilidad, de falta de control, cuando en realidad puede ser un acto de profunda intuición. Jung señalaba que tanto hombres como mujeres deben reconciliarse con su ánima o su animus para vivir de manera plena. Al desaparecer en el momento correcto, estás honrando tu necesidad de escuchar la parte que fue silenciada por las exigencias externas. En este contexto, el silencio se convierte en un espacio sagrado donde dialogan tu ánima y tu animus. Al callar, puedes preguntar: ¿qué necesita mi parte femenina ahora? ¿Qué necesita mi parte masculina? Tal vez descubras que tu ánima te pide descanso y tiempo creativo, mientras tu animus te pide estructura y límites.
Integrar estas necesidades te permite tomar decisiones más equilibradas. El silencio te aleja de la prisa y te acerca a la introspección. Es como si apagaras el ruido para escuchar la conversación entre tus energías internas y, desde ahí, coordinar una danza más armoniosa. El desequilibrio de ánima y ánimus no solo se manifiesta en la vida personal, sino también en la sociedad. Un mundo excesivamente dominado por el ánimus valora el hacer sobre el ser, la expansión sobre la introspección, el silencio y la desaparición consciente son actos que honran el ser, que permiten que la intuición tenga un lugar. Jung creía que equilibrar estas energías a nivel individual tenía un impacto colectivo. Cuando tú encuentras ese balance, inspiras a otros a hacer lo mismo. No subestimes la influencia de tu proceso personal en tu comunidad. Tu silencio puede ser un testimonio de la necesidad de reconectar con aspectos olvidados de la humanidad. Es importante mencionar que integrar ánima y ánimus no significa suprimir uno u otro. No necesitas dejar de ser fuerte para ser sensible, ni viceversa. Se trata de permitir que ambas cualidades te acompañen. Este equilibrio se refleja en la forma en que te retiras cuando es necesario. A veces, tu ánimus sano te dirá que es momento de poner límites y desaparecer. Otras veces, tu ánima sanadora te sugerirá que te retires para cuidar de tus emociones. El silencio se vuelve, entonces, una respuesta que surge del diálogo interno, no de la reacción externa. A medida que practicas este equilibrio, notarás que tu relación con el silencio cambia. Deja de ser un castigo y se convierte en un regalo. Antes, tal vez callabas porque te sentías pequeña o porque alguien te obligaba. Ahora, callas para escucharte y cuidarte. El silencio se transforma en un acto de amor que integra tu lado receptivo y tu lado activo. Esta comprensión te permite desaparecer sin culpa y sin resentimiento. Sabes que cuando regreses, lo harás con una palabra más completa, una palabra que abraza tus dos energías. Quiero enfatizar que este proceso requiere paciencia. Jung nos recordó que la integración de los opuestos es un proceso lento y a veces confuso. Puedes sentirte dividido entre actuar y sentir, entre hablar y callar. El silencio te ayuda a soportar esa tensión y a permitir que ambas energías se expresen. No hay prisa. Cada pausa, cada desaparición es una oportunidad para escuchar un matiz diferente de tu psique. En lugar de buscar respuestas inmediatas, aprende a disfrutar de la pregunta: ¿qué parte de mí se está expresando ahora? Esta curiosidad compasiva es la base de la individuación. En el viaje de ánima y ánimus, muchas veces aparecerán recuerdos de infancia, relaciones pasadas y mandatos culturales. Tal vez te acuerdes de cuando te dijeron: los niños no lloran o las niñas deben ser obedientes. Esos mensajes se quedaron en tu inconsciente y ahora se manifiestan en tu relación con el silencio. Al desaparecer, permites que esos recuerdos afloren para ser sanados. Puedes escribirlos, llorarlos, compartirlos con un terapeuta. Lo importante es no taparlos con ruido. Jung veía en el trabajo con el inconsciente un acto de valentía que nos acerca a nuestra totalidad. Tu silencio es esa valentía. Lucía, una mujer de 50 años de Bogotá, vivía entre dos extremos. En el trabajo era racional, eficiente y exigente consigo misma, siempre lista para resolver problemas. En su vida personal, se entregaba por completo a las necesidades de su familia, olvidando las suyas. Creía que debía ser fuerte y suave a la vez, pero sin un equilibrio claro,
Se había divorciado hacía años porque no soportaba la rigidez de su esposo, pero luego se encontró con parejas que abusaban de su entrega emocional. Lucía no sabía cómo integrar su fuerza y su sensibilidad. Cada vez que trataba de hablar de lo que sentía, alguien la acusaba de ser dramática. Cuando se mostraba lógica, la llamaban fría. Este conflicto la llevó a un punto de agotamiento. Un fin de semana, durante un retiro de meditación, Lucía decidió que no respondería mensajes ni llamadas. Sentada frente a una laguna en silencio, comenzó a sentir una tristeza profunda. Recordó a su madre diciéndole que las mujeres debían ser sumisas y a su padre exigiéndole que fuera la mejor en todo. Entendió que esos mandatos la habían partido en dos: un ánimus excesivamente duro y una ánima que solo sabía sacrificarse. En esa quietud, Lucía se permitió llorar. El silencio le mostró que debía reconciliar estas energías. Recordó las enseñanzas de Jung sobre la ánima y el ánimus y sintió que su alma pedía armonía. Al regresar de ese retiro, Lucía empezó a practicar el silencio en su vida diaria. Antes de decir que sí a una solicitud familiar, se quedaba en silencio unos minutos para escuchar qué quería su ánima. Si sentía agotamiento, decía no. Cuando debía tomar decisiones en el trabajo, escuchaba a su ánimus interno, ese que le daba estructura, pero también permitía flexibilidad. Al principio, su entorno se confundió. Sus hijos la acusaron de ser egoísta. Sus colegas pensaron que estaba desmotivada. Sin embargo, Lucía se mantenía firme, sabiendo que este equilibrio era necesario para su bienestar. El silencio la ayudaba a sostener esa tensión sin reaccionar impulsivamente. Con el tiempo, Lucía notó cambios profundos en sus relaciones. Sus hijos aprendieron a responsabilizarse de sus propias vidas y a no depender de ella para todo. Sus colegas comenzaron a respetarla más porque su palabra era clara y su trabajo impecable. En el ámbito afectivo, conoció a alguien que valoraba su fortaleza y su sensibilidad sin pedirle que se sacrificara. Lucía comprendió que desaparecer en el momento adecuado y callar para escucharse le permitió integrar su ánima y su ánimus. Ahora, cuando habla, su voz no es un grito desesperado ni un mandato frío. Es la voz de una mujer completa, con espacio para sentir y para decidir. Su silencio se convirtió en un lugar sagrado donde sus energías se encuentran y dialogan. Su historia muestra que equilibrar lo masculino y lo femenino en nuestro interior nos libera de extremos y nos ofrece una forma de vida más íntegra. Nuestro último viaje de esta entrega se adentrará en el proceso de individuación, el camino hacia la totalidad descrito por Jung. La individuación es el viaje de descubrir quién eres realmente, más allá de roles, expectativas y máscaras. Es un proceso de toda la vida que implica integrar la sombra, equilibrar ánima y ánimus, reconocer la persona y, finalmente, conectarse con el self, esa parte central que contiene todas las demás. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa ser tú mismo? ¿Cómo se siente vivir desde tu centro? El silencio es un compañero indispensable en este viaje porque solo en la quietud puedes escuchar la guía de tu self. Desaparecer en el momento adecuado te da la oportunidad de salir de las distracciones y entrar en ese espacio interior donde reside tu verdadera esencia. La individuación no es un camino recto ni un destino final. Es una espiral de descubrimientos, crisis y revelaciones. Jung explicaba que, durante este proceso, el ego se enfrenta a contenidos inconscientes que necesitan ser integrados. Muchas veces,
Ese encuentro es incómodo y doloroso. El silencio te permite sostener esa incomodidad sin escaparte. Al callar, te quedas con tus pensamientos, sueños y emociones, y puedes observarlos sin reaccionar de inmediato. La desaparición consciente de situaciones que no vibran contigo es una manera de proteger este proceso. Al retirarte de dinámicas superficiales o tóxicas, creas un contenedor para tu individuación. A lo largo de la individuación, es probable que experimentes una sensación de vacío. Cuando sueltas las identidades con las que te definías y los roles que cumplías, queda un espacio. Ese vacío puede dar miedo, pero es también la matriz donde nace lo nuevo. El silencio te ayuda a habitar ese espacio sin llenarlo de ruido. Jung decía que el self se comunica a través de símbolos y sueños. Al callar y desaparecer de las distracciones externas, puedes prestar atención a esos mensajes. Quizás sueñes con un niño perdido que representa tu inocencia olvidada, o con una casa en ruinas que simboliza la necesidad de reconstruir tus bases. Estos símbolos son guías de tu proceso. La individuación también requiere coraje porque implica ir contra la corriente de lo que la sociedad espera de ti. Tal vez tu familia quiera que seas médico, pero tu alma te pide que seas artista. Tal vez tus amigos te presionen para seguir ciertos caminos que ya no te representan. Desaparecer en el momento correcto significa tener la valentía de retirarte de voces que te alejan de tu self. A veces, esto conlleva cambios drásticos, mudanzas, cambios de profesión, transformaciones de relaciones. El silencio te prepara para estos movimientos al clarificar qué es esencial y qué no. En la quietud, aprendes a distinguir la voz de tu self de la voz del miedo o de la complacencia. Es importante entender que la individuación no es un proceso egoísta. Si bien se centra en ti, sus frutos benefician a tu comunidad. Al encontrar tu lugar auténtico en el mundo, puedes aportar tus dones de manera genuina. Jung creía que una persona individuada era aquella que, habiendo integrado sus partes, podía servir a la sociedad de manera creativa y consciente. El silencio y la desaparición consciente te ayudan a cultivar ese centro fuerte desde el cual puedes contribuir sin perderte. Cuando te reconcilias contigo, tus actos dejan de ser reacciones defensivas y se convierten en expresiones de tu esencia. En este viaje hacia el self, encontrarás también el arquetipo del sí mismo, una figura que representa la totalidad de la psique y la guía interna. Algunos lo perciben como una voz amorosa, otros como una presencia sutil que orienta. El silencio es necesario para sintonizar con este arquetipo. Mientras estás inmerso en el ruido, es difícil escuchar sus susurros. Desaparecer para escucharte es una forma de oración laica, un espacio donde te conectas con algo más grande que tu ego. A veces, esa conexión surge en momentos inesperados, al caminar en la naturaleza, al contemplar una obra de arte, al meditar en la mañana. Lo esencial es crear espacios de silencio para recibirla. La individuación también implica aceptar que nunca alcanzarás una perfección definitiva. Siempre habrá partes de ti que no conozcas, sombras que integrar, aspectos del anima o del animus por equilibrar. El silencio te ayuda a abrazar esta imperfección y a vivir en un estado de curiosidad permanente. En lugar de juzgarte por no haberlo logrado todo, aprendes a disfrutar el proceso. Desaparecer de la presión social de ser perfecto es un acto de amor propio. Te permite ser humano, con todo lo que eso implica, y desde ahí continúas creciendo. A veces, la individuación nos lleva a lugares de la psique que dan miedo. Traumas infantiles,
heridas ancestrales, memorias dolorosas. El silencio puede parecer un enemigo cuando estas imágenes surgen. Sin embargo, es justamente en esa quietud donde puedes acompañarlas y sanarlas. Jung veía el self como una fuerza organizadora que puede sostener esos contenidos sin que te destruyan. Al callar, te conectas con esa fuerza. Desaparecer de situaciones externas que te sobreestimulan te permite tener la energía necesaria para confrontar tu mundo interno. Este trabajo no es fácil, pero cada vez que atraviesas una herida en silencio, emerges más entero. En la vida cotidiana, la individuación se manifiesta en decisiones grandes y pequeñas. El silencio te ayuda a calibrar estas decisiones con tu self. Te unes a un proyecto porque realmente te apasiona o porque temes decir no. Sigues en una relación porque te nutre o por miedo a la soledad. Desaparecer de la prisa y de la opinión ajena te da la claridad para responder desde tu esencia. Cada elección alineada con tu self fortalece tu proceso. Y aunque a veces implique pérdidas externas, las ganancias internas son incalculables. El silencio te recuerda que tu camino es único y que solo tú puedes caminarlo. Roberto, un hombre de 60 años de Lima, se jubiló después de 40 años de trabajar como contable. Su identidad estaba completamente ligada a su profesión. El día que dejó de ir a la oficina, sintió un vacío inmenso. Su teléfono dejó de sonar. Sus colegas ya no lo invitaban a almuerzos. Y en casa, se encontró con una rutina que no sabía habitar. Durante los primeros meses, Roberto llenó su tiempo con actividades que lo distrajeran. Veía televisión, se ofrecía para hacer mandados, buscaba cualquier tarea que le diera sentido. Pero en las noches, cuando todos dormían, el silencio lo alcanzaba. Sentado en el balcón, miraba las luces de la ciudad y sentía una mezcla de tristeza y alivio. Algo dentro de él sabía que este vacío era una invitación a conocerse de verdad. Un día, su hija le regaló un libro sobre Jung y la individuación. Roberto, curioso, comenzó a leer sobre la sombra, la persona y el self. Nunca antes había pensado en su vida interior. Siempre se había definido por su trabajo y sus logros. Mientras leía en silencio, empezaron a surgir recuerdos de su infancia. Su padre le exigía ser productivo desde pequeño. Su madre lo premiaba solo cuando sacaba buenas notas. Entendió que su valor siempre había estado ligado al hacer y que ahora, sin trabajo, se sentía sin valor. Este reconocimiento lo golpeó fuerte, pero también lo abrió a la posibilidad de encontrarse consigo mismo más allá de sus roles. Decidió entonces crear espacios de silencio en su día. Apagaba la televisión, se sentaba en el jardín y simplemente observaba. Al principio, se aburría. No sabía qué pensar ni qué sentir. Sin el ruido externo, aparecieron preguntas que nunca se había hecho. ¿Qué me gusta? ¿Qué me hace feliz? ¿Quién soy sin mi profesión? También surgieron emociones que había reprimido. La tristeza por no haber acompañado lo suficiente a sus hijos, la frustración de haber sacrificado sus sueños artísticos, la alegría de recordar momentos simples con su esposa. El silencio lo confrontaba, pero también lo liberaba. Empezó a escribir en un cuaderno sus descubrimientos y a compartirlos con su esposa. A medida que se adentraba en su individuación, Roberto se dio permiso para explorar intereses que había dejado de lado. Se inscribió en un taller de pintura, algo que siempre le llamó la atención pero que nunca había considerado serio. Al principio, se sintió torpe, pero disfrutaba del proceso de mezclar colores y de expresar emociones sin palabras. También comenzó a meditar y a caminar solo por el malecón,
disfrutando del sonido del mar en silencio. Su familia notó un cambio. Aunque al inicio se preocupaban por su aparente aislamiento, luego entendieron que Roberto estaba encontrando un nuevo centro. Desaparecer del ruido de su antigua vida le permitió escucharse y, desde ese silencio, construir una nueva identidad. Hoy, Roberto no se define por su título ni por su pasado laboral. Se define por lo que ha descubierto en su proceso de individuación. Sabe que sigue integrando partes de sí mismo y que el camino no tiene fin. Pero también sabe que el silencio es su aliado. Cuando se siente perdido o tentado a llenar el vacío con ruido, recuerda las horas en el balcón y regresa a ese espacio. Su relación con sus hijos se ha vuelto más cercana porque ahora se escucha a sí mismo y puede escucharlos a ellos sin juzgar. Su matrimonio se ha renovado porque comparte sus miedos y sueños con honestidad. Roberto comprendió que desaparecer en el momento correcto no era retirarse de la vida, sino retirarse del ruido para encontrar la vida que siempre estuvo dentro de él. Los arquetipos son esos patrones universales de conducta que viven en el inconsciente colectivo y que se expresan en nuestras acciones, sueños y decisiones. Carl Jung los describía como imágenes primordiales que todos compartimos, independientemente de nuestra cultura, y que se manifiestan en nuestras historias personales. Hay arquetipos de héroes, de sabios, de madres, de guerreros, de víctimas, y cada uno tiene su luz y su sombra. El silencio, una vez más, se presenta como una herramienta esencial para reconocer qué arquetipo está guiando tus pasos. Cuando te detienes y dejas de hablar, tus acciones hablan por ti, y puedes observar si estás siendo el salvador que siempre ayuda, el guerrero que siempre pelea o el sabio que espera el momento oportuno. Identificar el arquetipo dominante es el primer paso para elegir uno diferente si el actual ya no te sirve. El arquetipo del héroe, por ejemplo, se alimenta de desafíos y victorias. Está presente cuando sientes que debes salvar la situación o demostrar tu valentía. Este patrón puede ser positivo porque te impulsa a superar obstáculos, pero también puede llevarte a permanecer en batallas que no son tuyas. ¿Cuántas veces te has quedado en una relación o en un proyecto por orgullo, por no querer rendirte? El silencio te invita a reconocer si estás luchando por algo que vale la pena o solo por mantener viva la historia del héroe. Al callar, puedes preguntarte si tu energía se dirige a un propósito real o a un arquetipo que solo alimenta tu ego. Otro arquetipo poderoso es el de la madre, que cuida, nutre y se sacrifica. Está presente en hombres y mujeres que sienten que deben sostenerlo todo, incluso cuando se quedan vacíos. Si siempre estás atendiendo a todos y nadie te atiende a ti, tal vez este arquetipo esté dominando tu vida. El silencio te ayuda a ver si tu generosidad proviene del amor o del miedo a no ser necesitado. Integrar el arquetipo de la madre implica también reconocer su sombra, la tendencia a controlar o a sentirse indispensable. Al desaparecer de la escena en el momento correcto, permites que los otros aprendan a cuidarse y descubres que tu valor no depende de cuánto das. El arquetipo del sabio, por su parte, nos conecta con la búsqueda de conocimiento y con la paciencia de esperar el momento adecuado para actuar. Este arquetipo se manifiesta cuando te retiras para observar, cuando prefieres escuchar antes que hablar, cuando tomas decisiones basadas en la experiencia y no en la impulsividad. El silencio es el lenguaje natural del sabio. Al cultivarlo, permites que tu sabiduría interna se exprese. Sin embargo, la sombra del sabio
puede ser la desconexión emocional, la distancia excesiva. Por eso, es importante equilibrar este arquetipo con otros que aporten calidez y acción. El niño interior es otro arquetipo esencial. Representa la inocencia, la creatividad, la espontaneidad. A veces, cuando sentimos que nuestras palabras no son escuchadas o que nuestras emociones no son valoradas, es nuestro niño interior quien sufre. Este arquetipo necesita ser escuchado y cuidado. El silencio puede ayudarte a conectar con esa parte juguetona y auténtica que quizá ha sido reprimida por exigencias externas. Si siempre estás serio o responsable, tal vez sea momento de dejar que tu niño interior hable a través del juego, del arte, de la risa. Integrar su voz te permitirá desaparecer de situaciones que ya no vibran con tu alegría y buscar entornos donde puedas ser tú mismo. Detrás de cada arquetipo hay una historia que se repite. La víctima, por ejemplo, es un arquetipo que se queda atrapado en el sufrimiento y en la necesidad de que otros resuelvan sus problemas. Su silencio puede ser una forma de manipulación o de autoengaño. ¿Cuántas veces te has callado esperando que alguien note tu dolor sin que tú mismo lo expreses? El desafío es transformar esa victimización en responsabilidad. Al reconocer el arquetipo de la víctima en ti, puedes elegir convertirlo en el guerrero, en el creador de su propia vida. El silencio, entonces, deja de ser una protesta muda y se convierte en una pausa consciente para recobrar fuerzas y actuar desde un lugar distinto. La sociedad tiende a premiar ciertos arquetipos y a castigar otros. Se exalta al héroe que lo da todo y se minimiza al soñador que se retira para crear. Esto puede llevarte a identificarse con arquetipos que no te corresponden. El silencio te da la oportunidad de desprogramarte, de escuchar tu verdadero llamado y de decidir qué historias quieres vivir. Tal vez la cultura aplaude tu capacidad de sacrificarte, pero tu alma te pide explorar el arquetipo del artista. Desaparecer de los roles impuestos es un acto de valentía que te permite escribir tu propia narrativa, libre de expectativas ajenas. El silencio también te ayuda a reconocer cuándo has quedado atrapado en un arquetipo. Si siempre eres el guerrero, puedes agotarte de pelear. Si siempre eres la madre, puedes descuidar tu propio crecimiento. Si siempre eres el sabio, puedes perder la capacidad de disfrutar. Al callar y observar, identificas estas fijaciones y te permites equilibrar tu psique con otros arquetipos. Jung mencionaba que la salud mental implica flexibilidad y que la rigidez en un solo patrón puede llevar a la neurosis. Desaparecer en el momento adecuado es entonces una manera de romper la rigidez y de invitar a la diversidad interna. Un arquetipo que puede servirte en la práctica del silencio es el del ermitaño o el viejo sabio. Esta figura simboliza al buscador que se retira de la sociedad para encontrar verdades profundas. Su silencio no es apatía, es contemplación. Abrazar este arquetipo por momentos te permite desconectar del ruido y conectar con tu ser. Sin embargo, recuerda que el ermitaño vuelve a la comunidad para compartir su sabiduría. Desaparecer no es huir definitivamente, es retirarte para regresar con un nuevo significado, con una nueva visión que pueda enriquecer tu vida y la de quienes te rodean. Los arquetipos están relacionados con los mitos y las historias que nos contamos. Al cambiar de arquetipo, cambias de historia. Si siempre has vivido el drama del amor no correspondido, tal vez sea momento de escribir la aventura de la exploradora que descubre su mundo interior. El silencio
Es el hilo conductor que te permite escuchar cuál es la narración que se repite y cuál quieres elegir. No hay límites. Puedes pasar de ser la mártir a ser la artista, de ser el perseguidor a ser el creador. Cada arquetipo tiene su momento y su propósito. El secreto está en reconocer cuándo debes retirarte de uno para que otro pueda surgir y así mantener el equilibrio y la libertad de ser quien eres. Mariana, una mujer de 42 años de Santiago de Chile, se había dedicado por años al trabajo comunitario en un barrio vulnerable. Su arquetipo dominante era el de la cuidadora. Estaba siempre disponible, cocinaba para familias enteras, organizaba donaciones y escuchaba las historias de todos. Su casa era un refugio para quien la necesitara, pero su corazón llevaba tiempo cansado. Mariana tenía un sueño secreto: dedicarse al arte textil, tejer historias en hilos de colores, pero la voz interna le decía que debía seguir cuidando, que su valor residía en su sacrificio. Cada vez que intentaba tomar tiempo para sí misma, el arquetipo de la madre la obligaba a entregar más. Se callaba sus deseos por miedo a defraudar a quienes dependían de ella. Todo cambió un día en que una mujer de la comunidad le dijo en tono de reproche: «Si tú te vas, ¿quién nos va a ayudar?». Esa frase resonó en Mariana más que cualquier agradecimiento. Se dio cuenta de que se había convertido en indispensable para otros, pero invisible para sí misma. Esa noche, se sentó en su pequeño taller de costura y escuchó el silencio. Observó los hilos y las telas que había comprado hace años y nunca usó. Recordó los arquetipos de los que hablaba Jung y se preguntó cuál le correspondía en ese momento. Tal vez había llegado la hora de abrazar a la artista y al sabio ermitaño que necesitaba crear en soledad para luego compartir. Con el corazón encogido, Mariana decidió tomar distancia. Anunció a su comunidad que se tomaría unos meses de descanso para cuidar de sí misma. Al principio, muchos no lo entendieron. Otros la acusaron de egoísta. Mariana sintió culpa, pero se mantuvo firme. En su silencio, comenzó a tejer mantas y tapices, cada uno con historias y símbolos de su vida. Mientras tejía, meditaba sobre los arquetipos: la madre que se cuida, la guerrera que pone límites, la artista que escucha a su musa. Descubrió que podía seguir siendo cuidadora sin sacrificar su esencia. El silencio le enseñó a escuchar qué arquetipo necesitaba en cada momento. Con el tiempo, su comunidad comprendió que Mariana no había desaparecido por egoísmo, sino por necesidad. Volvió a su labor social, pero ya no lo hacía desde la obligación. Ahora, organizaba talleres de tejido donde enseñaba a las mujeres a expresar sus emociones a través del arte. Integró el arquetipo de la guía, aquella que acompaña a otros a descubrir su creatividad. Su nueva manera de servir era más equilibrada. Mariana aprendió que desaparecer del rol de la sacrificada fue la única manera de encontrar su poder interior y de ofrecer algo más genuino a su comunidad. Su historia nos recuerda que al reconocer y equilibrar nuestros arquetipos, podemos reinventarnos sin dejar de ser útiles a los demás. El tema de la sincronicidad es tan misterioso como fascinante. Jung definía la sincronicidad como la ocurrencia simultánea de dos eventos conectados por un significado, pero sin relación causal. Es decir, coincidencias que parecen tener un mensaje para ti. Tal vez pienses en alguien y al instante te llama. Tal vez escuchas una canción que responde a una pregunta que no te habías atrevido a formular. Estas señales, cuando las sabes interpretar, pueden guiarte sobre cuándo es momento de callar, de retirarte o de tomar acción. El silencio es la clave para escucharlas. En medio del ruido,
Estas sutilezas se pierden. En la quietud se vuelven evidentes. Para notar las sincronicidades, necesitas afinar tu atención. El silencio te ayuda a dejar de hablar tanto y a observar más. Cuando tu mente no está ocupada justificándose o explicándose, puedes captar patrones que antes te pasaban inadvertidos. Tal vez el universo te está indicando que debes soltar una relación que ya no te nutre y lo hace mostrándote historias similares a tu alrededor. Tal vez repites una palabra y, de pronto, aparece en un libro, en una conversación, en un sueño. Estas coincidencias no tienen explicación lógica, pero tienen un sentido profundo. Jung creía que la sincronicidad era una manifestación del inconsciente colectivo, ese campo donde todas las mentes se conectan. Sin embargo, hay una diferencia entre una coincidencia y una sincronicidad. La coincidencia es azar. La sincronicidad lleva un mensaje que resuena contigo. ¿Cómo distinguirlas? El silencio te da la respuesta. Cuando callas y sientes una coincidencia como significativa, tu cuerpo reacciona. Sientes escalofríos, una emoción inexplicable, una certeza súbita. Es tu intuición hablándote. En cambio, una coincidencia vacía no genera esa resonancia. Practicar el silencio te permite escuchar esa voz sutil. No necesitas entender racionalmente el mensaje, solo reconocer que hay algo más grande guiándote. Al desaparecer del ruido, te conectas con ese guión invisible que se teje entre tu vida y la del universo. En la práctica, la sincronicidad puede ayudarte a saber cuándo es momento de desaparecer. Imaginas dejar un trabajo y ese día recibes una oferta en otra ciudad. Piensas en terminar una relación y al rato te topas con un artículo sobre amor propio. Te preguntas si deberías hablar y encuentras un pasaje en un libro que te invita a escuchar. Estas señales te dicen que el universo está alineado con tu decisión. Jung veía en la sincronicidad una confirmación de que estás en sintonía con tu proceso interno. El silencio te permite percibir esta sintonía sin interferencias, distinguiendo entre el deseo impulsivo y la guía profunda. También es importante recordar que el inconsciente colectivo participa en estas sincronicidades. Vivimos en una red de significados compartidos. Cuando guardas silencio y dejas de controlarlo todo, te abres a esta red. Puedes recibir mensajes a través de símbolos culturales, de conversaciones ajenas, de sueños compartidos. Aunque parezca misterioso, muchos han experimentado estas coincidencias significativas. El silencio te ayuda a no descartar lo inexplicable y a darle un lugar en tu vida. Tal vez no puedas explicarlo, pero puedes sentir que hay un orden más allá de tu comprensión que te sostiene. Confiar en la sincronicidad requiere soltar el control. Nos han enseñado que debemos planificar cada detalle, que la vida se construye a base de esfuerzo y determinación. Y aunque es cierto que debemos actuar, también hay una parte del proceso que no podemos controlar. Al callar y desaparecer en el momento correcto, permites que la vida te sorprenda. Abres espacio para que las coincidencias lleguen y te guíen. Quizá te dé miedo, pero con el tiempo descubres que hay una inteligencia mayor operando. Jung no hablaba de magia ni de misticismo ingenuo, sino de un orden oculto que se manifiesta cuando lo escuchas. Sin embargo, cuidado con buscar sincronicidades en todo. No todo tiene que ser un mensaje del universo. El silencio te ayuda a discernir cuándo es tu mente la que necesita un significado y cuándo hay una coincidencia genuina. La paciencia es fundamental. A veces las señales aparecen de manera sutil y a lo largo del tiempo.
No se trata de forzar un mensaje en cada situación, sino de mantener una actitud abierta. Desaparecer del ruido te permite cultivar esta apertura sin desesperación. Ves venir las señales sin obsesionarte con ellas. Las recibes con gratitud y sigues adelante. La sincronicidad también se conecta con los ciclos de la naturaleza. Observa cómo las estaciones nos enseñan a sembrar, esperar, cosechar y descansar. Cada ciclo tiene su momento, y forzarlo genera sufrimiento. De manera similar, tu vida tiene ritmos que no puedes acelerar. El silencio te ayuda a escuchar esos ritmos internos y a alinearte con ellos. Tal vez quieras acelerar tu proceso de sanación o tu salida de una relación, pero el universo te muestra que hay cosas por aprender. Confiar en la sincronicidad es aceptar que cada cosa llega en el momento adecuado, no en el que tu ego desea. Recuerda que las sincronicidades son un recordatorio de que no estás solo. Hay fuerzas que te acompañan. Llámalas destino, inconsciente colectivo, Dios o energía. El silencio te conecta con esas fuerzas. Jung creía que este diálogo con el misterio era esencial para la salud mental. Cuando te abres a la posibilidad de que la vida te hable, tu existencia se vuelve más rica y significativa. Dejas de sentirte víctima del azar y empiezas a sentirte parte de una trama mayor. Y cuando sientes esa pertenencia, desapareces del ruido con menos miedo y más confianza. Diego, un joven de 29 años de Quito, era ingeniero en sistemas y trabajaba para una empresa internacional. Su vida era estable, pero él sentía una inquietud persistente. Siempre había soñado con recorrer Latinoamérica haciendo documentales, pero esa idea parecía una fantasía. Un día, mientras regresaba del trabajo, se encontró con un amigo que no veía desde la universidad. Este amigo le contó que estaba viajando y filmando historias de comunidades indígenas. Diego sintió un cosquilleo al escucharle, pero lo ignoró. Días después, estaba ordenando libros en su biblioteca cuando un pequeño cuaderno cayó al suelo. Era su diario de la adolescencia y en la primera página había escrito: «Quiero contar historias del mundo». Fue una coincidencia, pero Diego sintió una emoción inexplicable. Intrigado, comenzó a notar más señales. En un café, escuchó a dos personas hablar sobre un festival de cine en Lima. En su correo, le llegó una invitación a un curso en línea de producción audiovisual. Cada vez que dudaba, aparecía algo relacionado con su sueño. Diego decidió guardar silencio sobre estas coincidencias. No le contó a nadie para no recibir comentarios racionales que apagaran su intuición. Se sentaba en su habitación y repasaba cada señal. Sentía miedo de dejar su trabajo, pero también sentía que la vida lo estaba llamando. Recordó las palabras de Jung sobre la sincronicidad y la sensación de ser acompañado por algo más grande que uno mismo. Después de varias semanas, Diego tomó una decisión. Habló con su jefe y negoció una reducción de jornada para poder estudiar producción audiovisual. Su jefe, para sorpresa suya, aceptó y le contó que él también había dejado un sueño de juventud por seguridad. Esa conversación fue una sincronicidad más. Diego comenzó a formarse y a viajar los fines de semana para grabar pequeñas historias. En uno de esos viajes, conoció a una productora de documentales que buscaba un director joven para un proyecto en la Amazonía. La casualidad parecía conspirar a su favor. Aceptó la propuesta y se tomó un año sabático para dedicarse por completo a ese documental. El silencio jugó un papel crucial en este proceso. Diego aprendió a callar sus dudas
y a escuchar las señales. No se precipitó. Tomó decisiones meditadas, guiadas por coincidencias significativas. También desapareció de los círculos que le presionaban a seguir en un trabajo estable y se rodeó de personas que entendían su búsqueda. Su familia al principio se preocupó, pero al ver su pasión y las oportunidades que surgían, lo apoyaron. Diego descubrió que cuando confías en la sincronicidad, la vida te abre puertas que no imaginabas. No todo fue fácil. Hubo momentos de incertidumbre, pero cada vez que dudaba, algo sucedía que lo reafirmaba. Hoy, Diego recorre comunidades de Latinoamérica contando historias que pocos conocen. Su documental ha sido proyectado en varios festivales y aunque su ingreso económico no es tan alto como antes, su satisfacción es inmensa. Sabe que fue la serie de sincronicidades lo que lo impulsó a dar el salto, pero también reconoce que tuvo que guardarse en silencio para escuchar esas señales. Desaparecer del ruido de la vida convencional le permitió seguir su propio ritmo y confiar en la guía de lo inexplicable. Su historia demuestra que cuando te permites escuchar a la vida, ella te muestra el camino para desaparecer de lo que ya no resuena y aparecer en el lugar donde realmente perteneces. Llegados a este punto, quiero agradecerte por permanecer hasta el final de este viaje. Hemos recorrido senderos complejos, desde la sombra hasta los arquetipos, desde la persona hasta la individuación, pasando por la danza entre ánima y ánimus y la magia de las sincronicidades. Cada tema nos ha mostrado que desaparecer en el momento correcto no es un acto de huida, sino de sabiduría. Es elegir el silencio como aliado, no como castigo. Y como te prometí al inicio, quiero compartirte una estrategia práctica para saber cuándo y cómo callar. Escucha tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Si tu cuerpo se tensa cada vez que hablas, si tu mente repite los mismos argumentos y tu espíritu se siente agotado, ese es el momento de retirarte. No necesitas justificarte. Basta con escuchar esas 3 señales y darte un espacio. El primer paso consiste en crear espacios diarios de quietud. Pueden ser 10 minutos al despertarte o antes de dormir. Siéntate en un lugar cómodo, cierra los ojos y respira. Deja que los pensamientos pasen sin engancharte. Pregunta a tu cuerpo cómo se siente y qué necesita. Pregunta a tu mente qué le preocupa. Pregunta a tu corazón qué anhela. Es posible que no recibas respuestas claras al principio, pero el hábito de escucharte te ayudará a distinguir entre ruido y verdad. Cuando surja una situación conflictiva, recurre a este espacio antes de responder. Verás que muchas veces el silencio es la respuesta más sabia. El segundo paso es observar las señales externas. Lleva un registro de las coincidencias significativas, de los temas que se repiten en tus conversaciones, de los sueños que te sorprenden. Anota esos momentos y revisa si hay un patrón. Jung decía que el inconsciente se expresa a través de símbolos. Prestar atención a esos símbolos te guía. Cuando notes que la vida te muestra repetidamente que una relación, un trabajo o una situación ya no te sirven, confía en que es momento de desaparecer. No esperes a que el dolor te obligue. Actúa con anticipación. Recuerda la historia de Diego. Las sincronicidades fueron claras porque él se dio tiempo para verlas y escucharlas. El tercer paso es practicar el arte de la comunicación consciente. Desaparecer no significa nunca hablar. Significa hablar cuando tus palabras puedan construir y callar, cuando solo alimentarían un ciclo destructivo. Antes de responder a una provocación,
Pregúntate si tu mensaje nace del amor propio o del miedo. Si es lo segundo, guarda silencio. Si necesitas expresar un límite, hazlo con calma y firmeza. De esta manera, tu silencio no será interpretado como indiferencia, sino como una elección consciente. Tu palabra adquiere más peso cuando no la desperdicias en explicaciones innecesarias. Finalmente, quiero invitarte a compartir tus experiencias en los comentarios. Cuéntanos cuándo has sentido que el silencio te salvó, cuándo una coincidencia te guió, cuándo un arquetipo se manifestó en tu vida. Tu historia puede inspirar a otros que están viviendo procesos similares. Si este viaje te aportó claridad o consuelo, considera compartir el video con alguien que lo necesite. Hay muchas personas que, como tú, están aprendiendo a retirarse con dignidad y podrían encontrar en estas palabras un espejo de su camino. Y si no lo has hecho aún, te invito a suscribirte y a dar like. Cada semana, compartimos contenido que busca acompañarte en tu proceso de autoconocimiento y transformación. Al apoyarnos, nos ayudas a llegar a más corazones que necesitan escuchar estos mensajes. Terminamos con un mensaje de esperanza. El silencio puede ser intimidante al principio, pero se convierte en un oasis cuando aprendes a habitarlo. Es en esa calma donde se gesta tu renacer. Nadie más que tú sabe lo que te costó llegar hasta aquí, lo que has callado y lo que has dado. Permítete entonces elegir tu paz por encima de cualquier circunstancia. Recuerda que cada vez que eliges desaparecer en el momento correcto, estás dejando espacio para que la vida te sorprenda con algo mejor. No tengas miedo de soltar lo que duele. Ten miedo de quedarte donde tu alma se apaga. Gracias por escuchar, por sentir, por transformarte. Sigue adelante, porque lo mejor de este viaje apenas comienza.